En el año 86, Alberto Humanes en Madrid saca un libro que se llama El Madrid no construido, es decir, que podríamos aplicarlo aquí nosotros sobre cuál habría sido el Ciudad Real no construido, es decir, indagando en determinados proyectos que no se produjeron, que quizás el más significativo es el del Museo Provincial que hace Fisac. Proyecta, pero no lo hace, porque luego el proyecto es de, no sé cómo, de un arquitecto de Luca de Tena, me parece que era de Córdoba, o lo del concurso del Padre Ayala, o el proyecto que hace Prieto para el ayuntamiento antes del de Higueras. Es decir, que hay una serie de posibilidades que deben vincularse con el trabajo aquel de Gaya Nuño, que es del 61, sobre la arquitectura española en sus monumentos desaparecidos. Es decir, ya en el 61 Gaya es consciente del problema de la extinción del patrimonio histórico, y formula aquel libro. Y en Ciudad Real, al año siguiente, se produce el texto de Julián Alonso, tras el hundimiento de los restos del Torreón, que se llama ¿Qué queda ya?, y en el que él propone hacer una exposición con sus propias fotos de todos los vestigios que han ido desapareciendo. Así que ese es un tema, es decir, que tiene unos orígenes completos en la historia. Estoy hablando de los años 60. Es decir, que han pasado casi 60, 70 años y realmente seguimos cuestionándonos muchas cosas sobre la entidad y la integridad del patrimonio arquitectónico. Claro, y yo lo que pensaba era cómo al caminar por una ciudad, sea esta o sea cualquiera, pues no solamente uno va viendo su historia a través de su patrimonio, sino que a mí me gusta esa analogía entre lo que es la superficie de la ciudad, es decir, su arquitectura, su urbanismo, y lo que es la piel, ¿no? En el sentido de que la ciudad conserva las heridas no cicatrizadas, las cicatrices, y nos enseña también cómo la ciudad ha sabido cuidarse a sí misma, cómo ha sabido progresar, cómo ha sabido desarrollarse. Y algo que a mí me llama la atención, pues una ciudad como esta, es la cantidad de patrimonio público que hay completamente abandonado, o sin un plan concreto. Sí. Desde la Casa de la Cultura de Fisac, la Casa de la Cruz Roja, la Ferroviaria, los hospitales, ¿no? Entonces, claro, yo no sé exactamente cuál es la causa de este abandono, ¿no? Imagino que mantener este tipo de edificios, pues para la administración es un coste, y cuando hay falta de recursos, pues siempre es lo último, ¿no?, que interesa. ¿Tú cómo lo ves esto, el hecho de ese abandono, la falta de un plan para la segunda oportunidad de estos edificios, o cuáles son las causas que han podido provocar? Pues yo creo que se ha creado un patrimonio que no somos capaces de mantener, y cuando digo no somos, digo la sociedad, no nadie en particular, y que tiene implicaciones de cara a su mantenimiento. Es decir, que el caso de los hospitales que citas es una tipología enormemente singular, que parece que tiene un periodo de caducidad muy concreto, como nos pasa con tantos artilugios de la era técnica en la que estamos, es decir, que un móvil no te renueva el programa operativo, se te queda fuera de servicio. Parece ser, según dicen los expertos en arquitectura hospitalaria, que hay unas modificaciones en técnicas analíticas, quirúrgicas, que demandan espacios nuevos.
que yo pongo siempre en duda, porque ahí tienes hospitales históricos. Bueno, el de Maudes se transformó en sede de la Consejería en Madrid, pero el de San Pablo y la Santa Creu en Barcelona sigue funcionando. Incluso sospecho que puede haber muchos ejemplos en Europa de hospitales decimonónicos que han sido correctamente tratados, porque lo que es la estancia hospitalaria del enfermo al final es un problema residencial. El problema técnico vendrá dado en quirófanos, en campos de análisis clínicos y otro tipo de intervenciones. Es decir, por ceñirnos a esa tipología. El resto yo creo que son susceptibles de ser utilizadas. Por ejemplo, que hay una presión en Toledo, en Almagro o en Sevilla con las sedes conventuales. Las órdenes religiosas están desapareciendo, los conventos están quedando vacíos y despoblados y están planteando problemas patrimoniales tremendos. En algunos casos se llega a tiempo de crear, como en Sevilla, en la calle Santiago, pues un centro cultural de la Junta de Andalucía, pero ahora mismo tenemos aquí el convento de las Terreras, carente de uso, las dominicas de Almagro, que va por el mismo paso, pero es que luego tienes también la franciscana. Bueno, entonces aquí tenemos una historia muy reciente de una extinción de un gran convento como era las dominicas de Altagracia, que se apuntó la ruina y no sé qué, los intereses económicos, en este caso de las órdenes titulares del inmueble, y se produce la desaparición del bien porque, digamos, son edificios que responden a funciones obsoletas. Es decir, no hay vocaciones, no hay ocupación, y entonces, bueno, pues claro, el abandono es la antesala de la extinción. Y señalo con el dedo a la proximidad de la Plaza del Pilar, donde hay dos edificios de aquel entramado, aquel libro sobre la Plaza del Pilar, que se publicó el año pasado y algún trabajo reciente de Peri señalaba, que son el Banco de España y el Banco Español de Crédito, que están carentes de uso. El Banco de España en su totalidad, el Banesto, lo que fue Banesto, que luego fue Santander, en planta baja, y eso es la antesala, el aviso de que esos edificios están en peligro de abandono y consecuentemente de demolición. ¿Y no sería lógico, a la vez que se hace, por ejemplo, se planifica la construcción de algo, sobre todo de bienes públicos, que hubiera como un plan de desmantelamiento en el futuro, ¿no? Como lo hay, por ejemplo, en determinadas infraestructuras tecnológicas, que hay un plan de montaje, de uso, una vida útil y después un desmantelamiento? Porque claro, ahora nos encontramos con este tipo de edificaciones, sobre todo. Yo creo que, por lo menos a mí me interesa más lo estrictamente público, ¿no? Porque forma parte de todos, ¿no? de la sociedad, aunque en Ciudad Real, una ciudad tan pequeña, pues evidentemente casos como las Terreras o como también el convento, el nuevo de las Dominicas, el que está allí por Pío XII, pues son también casos paradigmáticos. Pero nos encontramos con que ahora se presenta un plan de modernización donde yo lo considero más un plan de obra que un plan de modernización de la ciudad a largo plazo. O sea, ¿cuáles son las necesidades a largo plazo en lo que a urbanismo y a diseño urbano de la ciudad podrían ser, bajo tu punto de vista? Pues yo creo que el plan modernizador no solo es un plan de obras, porque empieza demoliendo el hospital de Arcos, que bueno, es una pieza que tiene su singularidad, es una pieza estándar que se repite en muchas ciudades, es de Garay del año 65 me parece, y luego tiene algunas piezas añadidas de Casares y Ruiz Llévenes, que eran arquitectos más jóvenes que trabajaron mucho en arquitectura hospitalaria, pero el plan de modernización yo creo que está creando unas condiciones de reclamo electoral, me da la sensación, es decir, que además se superpone con otros planes, porque Ciudad Real, en cuanto a programación, en cuanto a planificación, yo creo que es una suma de flecos sueltos, ¿no? Es decir, tenemos el plan urbanístico, es decir, que recientemente se acordó la indemnización al equipo redactor una vez que quedó en suspenso. Está la estrategia de EDUSI, está el plan modernizador, hay otro plan estratégico, es decir que bueno, como tenemos un problema, queremos un plan, que es un poco lo que ocurre en España. Cuando hay un problema se produce una norma legal, en lugar de abordar el problema, que a lo mejor no hace falta, y así tenemos ese marasmo normativo y legislativo. Y entonces yo creo que parte del mismo caldo de cultivo, de unas herencias
viciadas en la defensa del patrimonio, lo que te comentaba antes, de unas clases rectoras ajenas o insensibles a esta problemática, y luego, es decir, el factor de crisis económica que dura ya 10 años, por mucho que digan que está resuelto, que limita los recursos. Entonces, claro, en paralelo, frente a todo esto, pues vemos que hubo en la primera década del siglo XXI una alegría en la creación de nuevos espacios. Aquí tenemos el ejemplo del auditorio, que al final se enterraron, me parece que 18 millones de euros, ¿no? Y bueno, pues respondía a una necesidad, se podía permitir la ciudad eso, o ese dinero debía haberse destinado a otras infraestructuras, a otros recursos. Es decir, que hay que ser muy selectivo. Lo que pasa es que yo creo que el político tiene la tentación de hacer inversiones reclamo electoral. Es decir, que bueno, el día de cortar la cinta, el día de inaugurar, y luego el día a día, el mantenimiento, ya veremos. Es como la pretensión del famoso y no nacido Ateneo, ubicarlo en el Museo Nuevo, rehabilitado, en el Isa Cendrero, donde las cosas no cuadran. Ni ese es espacio para un Ateneo, la ciudad no sé si necesita un Ateneo de esas características, y un museo personal me parece que tiene poco recorrido de cara a la actividad cultural normal. Es decir, que bueno, una vez que tú hayas visto aquello, probablemente no vuelvas, porque el espacio de exposiciones temporales sigue siendo el patio de dimensiones reducidas. Es decir, que yo creo que es una conjunción de factores. Y evidentemente hay que entender que el responsable de turno, consejero, ministro o concejal de turno, debe asesorarse y debe rodearse de gente que entienda y que sepa. Es decir, no se puede programar no ya la cultura, sino tomar decisiones de calado económico que van a tener un recorrido temporal de 6-7 años desde el voluntarismo de una candidatura. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y mucho que mejorar. Claro, el problema no solamente es que intentemos resolver problemas planificando, sino que a veces se toman decisiones sin planificar nada. Estabas haciendo alusión, por ejemplo, al Teatro Auditorio, sí, para el cual no hubo ningún tipo de previsión o de análisis de viabilidad o que justificara su necesidad frente al uso del Teatro Quijano. Entonces se toman decisiones, sobre todo en el ámbito de la cultura, que es siempre como el florero, ¿no? De forma ocurrencial, ¿no? En función del capricho, porque queda muy bien, pues, siempre de cara al electorado, ¿no? Es curioso también lo que hemos hablado en alguna ocasión, Ciudad Real como caso paradigmático de destrucción del patrimonio, que en el índice, ¿no?, de Chueca-Goitia, sí, pues le pone un 10 junto a otras ciudades castellano-manchegas como ejemplo de lo que se ha hecho en la destrucción del patrimonio, ¿no? Sí. Todo esto tiene su origen en esa fase de los años 60-70 del desarrollismo, ¿no?, donde sí, todos queríamos ser modernos, y de alguna forma las capitales de provincia querían quizá desvincularse de lo que era bueno, su relación con el mundo rural y tender hacia un modelo urbano, cosmopolita, ¿no? Y de ahí pues arrasar con todo eso, todo lo que representara pasado, tradición. No, totalmente cierto que es así. Es decir, que en 1959 es el cambio del modelo económico del franquismo con el plan de estabilización, con lo cual, la autarquía económica deja de ser lo que era y se abren una serie de panorámicas nuevas que culminarían en el 64 con Fraga en el Ministerio de Información y Turismo, como se llamaba entonces, y la puesta en marcha de toda aquella campaña de España es diferente. Es decir, que lo que se está apostando en ese momento no es tanto por una normalización político y cultural, sino por incentivos económicos que arrastraría el turismo, que llegan hasta hoy mismo, ¿no? Luego los orígenes de ese desarrollismo en las ciudades van por ahí. Yo invito a que se rastreen en la prensa, por ejemplo, para que veas, como yo digo, los exégetas del sentimentalismo urbano, cómo apostaban por ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que aquí es fácil porque solo había un medio de comunicación, sumergirse, se está digitalizado, se puede ver. De la misma manera que es curioso que en el año 55, que es la celebración del centenario de la ciudad, Emilio Bernabéu, es decir, que fue declarado a petición de Paco Pavón con Julián Alonso, cronista de la ciudad, escribe un artículo muy curioso. Hay dos artículos curiosos de esos años. Uno, que es este, que se llama Un rey en Ciudad Real, donde Bernabéu finge acompañar, como si fuera un lazarillo, al rey fundador, Alfonso X el Sabio,
por la ciudad que él fundó, que evidentemente no reconocía bajo ningún concepto, no porque él hubiera hecho cosas que hubieran desaparecido, sino que claro, había electricidad, había máquinas mecánicas, pero fundamentalmente había una transgresión absoluta del proyecto real, caso de que existiera. Y otro artículo de Carlos San Martín, el que Casama, que fuera director de Lanza, que se llama, y es muy curioso, Villarreal, ciudad y destino, donde él erige la hipotética ciudad en Alarcos. Hay un gran río que lo acompaña, la ciudad se señorea desde el cerro, preside una provincia que se llama Calatrava, que no se llama Ciudad Real, porque claro, la provincia de Ciudad Real da nombre de la ciudad, y entonces Villarreal sería siendo el pozuelo de Don Gil, ¿no? Y entonces él trata, curiosamente, siendo también uno de los responsables de aquella historia, de crear una ciudad análoga, es decir, él es consciente de lo que está pasando, ojalá hubiéramos tomado esa decisión por aquello que las ciudades con río parece que tienen unas configuraciones urbanas diferentes. Y entonces son dos textos del 55 que iluminan ya cierto grado de insatisfacción, pero que evidentemente no crean un caldo de cultivo, no crean una normativa que hubiera permitido amoldar las embestidas furiosas de los cambios especulativos que se produjeron en esos años. Eso te iba a decir, que precisamente con ese afán, ¿no?, de desarrollar, de progresar, de hacer avanzar la ciudad de esa manera, pues eso es un caldo de cultivo estupendo para que el sector, ¿no?, de la construcción, el sector inmobiliario, pues se pusiera las botas, ¿no? Y empezaría desde ahí, pues me imagino, creciendo, años 80, años 90, el boom. Entonces, ¿de qué forma ese avance, ¿no?, del sector lucrativo sin la tutela del ámbito público que le ha dejado hacer ha sido causa y sigue siendo causa de la destrucción no ya del pasado, sino la que con cuentagotas vamos viendo todavía a día de hoy? Es decir, podemos entender lo que ocurrió en el pasado, pero la sensibilidad pequeña pero latente que existe en la ciudad no impide que aún así se sigan derribando edificios. Lo hemos visto hace poco con 2 edificios de la Plaza de Cervantes. O sea, ¿eso por qué sigue ocurriendo? O sea, ¿por qué la legislación o por qué la administración lo sigue consintiendo? Porque juega con cierta autonomía de la propiedad privada, es decir, y no quiere erigirse como poder público en un poder no coactivo, sí normativo. Es decir, que evidentemente hay formas de intervenir desde la legislación urbanística hasta la legislación del patrimonio. Si tuviéramos un catálogo de bienes protegidos, con el grado de protección que se fijara y que se incorporara como figura complementaria al planeamiento urbano, eso vincula a la propiedad. Pero es que incluso antes aún que todo eso, la propiedad del suelo tiene la obligación de mantener y de conservar. Es decir, que se nos olvida. Es decir, ahora has citado las demoliciones de la Plaza de Cervantes, pero hace poco más de un año se produjo la demolición de uno de los grupos que promovió la Diputación en los años 50, de Roldán Palomo, y ahí no había razones de seguridad, de ruina, era simplemente canje económico. Es decir, las rentas que podía generar ese solar una vez desmontados las viviendas, pues darían para obtener un rendimiento lucrativo. Entonces ahí es donde hay que intervenir, efectivamente. Es decir, primero, tener ese catálogo claro. Lo que pasa es que, claro, vamos a tener el catálogo como dibujaba Peridis en El País, con la ley del patrimonio, que hágase el inventario, y de tanto decirlo, cuando se dio la orden de que se hiciera el inventario, no había nada que inventariar. Y aquí en Ciudad Real probablemente lleguemos tarde o lleguemos ya a batallas muy parciales, como puede ser el caso de Cruz Roja. Claro, Cruz Roja está descontextualizado, es un palacete que jalonaba, es decir, una estación de borde en Rondas, en el Paseo Cisneros, y ahora mismo no solo está iniciado un proceso de demolición, sino que está constreñido por unas medianeras de 8 y 9 plantas, y evidentemente aquello no se entiende, es decir, está fuera de contexto. Es decir, que yo creo que es que hace falta una visión no transversal, como criticaría Javier María, sino panorámica y de conjunto, y actuar sin complejos de inferioridad. Pero es que yo creo que cuando se está en política en ejercicio hay muchas deudas ocultas que hay que pagar. Y bueno, claro, mantener todo el patrimonio, sea público, sea privado, es una tarea costosa. Y aquí enlazamos con un punto también fundamental, que es una de las crisis actuales en el medio urbano y en el medio rural, es la despoblación. Nos quedamos sin gente,
con lo cual cada vez hay menos gente, habrá menos recursos para poder mantener todos estos bienes arquitectónicos. Y luego, en relación con esto, tenemos el hecho de que hay por ahí un trabajo, una tesis doctoral, que estudia el metabolismo económico entre regiones en España, y en concreto en Castilla-La Mancha deja muy claro que nuestra región es una región estrictamente extractivista, es decir, de la cual se extraen recursos del campo, es decir, biomasa, cereal, vid, recursos minerales que han pasado a ser recursos para que la gran metrópoli Madrid, que es la que está más cerca de nuestra región, consuma esos recursos, pero también extractiva en recursos humanos. Es decir, tenemos una universidad instalada en cada capital que ha formado a muchas generaciones de jóvenes, pero ahora se tienen que ir al extranjero. Entonces, claro, nos encontramos con ese conflicto. Queremos llenar las ciudades, pero las ciudades se nos vacían. Queremos que las ciudades sean un reclamo para la gente que quiera invertir en ellas, pero realmente la gente se está yendo fuera. Es decir, ¿de qué forma podríamos corregir este déficit, ¿no?, de población para que, bueno, pues el caso de nuestra provincia, que cada vez hay menos población, es paradigmático? ¿Cómo podemos hacer algo para remediar esta situación, según tu perspectiva, si es que existe alguna? Hombre, es un tema que urge y que es grave, eso está claro. Ya las medidas de intervención, lo que está claro que todos los planes de fomento europeo, de FEDER y desarrollo regional y desarrollo estructural no han servido casi para nada, porque el fenómeno que denunció hace un par de años Sergio del Molino en su libro La España vacía, yo creo que sigue caminando, es decir, que evidentemente no se detiene, y no se detiene porque tú a la gente no la puedes fijar en el medio rural cuando allí no tienes servicios, infraestructuras. Hace muy poco me parece que se decía que estaban cerrando oficinas bancarias en un porcentaje tremendo. Es decir, que si tú vives en el medio rural, no es que ya no tengas médico, ni maestro, ni línea de autobús, ni probablemente servicio postal, es que no puedes sacar ni meter dinero, con lo cual, evidentemente, les estás poniendo entre la espada y la pared. Luego, esos son los hechos. Es decir, ahí dirán, no, es que la crisis financiera, es que la automatización bancaria pues lleva ese tipo de cosas. Es decir, el problema está encima de la mesa y evidentemente no hay políticas ni regionales, porque Castilla-La Mancha sería una de las regiones que ha habido una reunión reciente de responsables de comunidades de Aragón, de Castilla-León, no sé si el de Extremadura también estaba, porque tienen el problema encima de la mesa, pero no saben cómo resolverlo. Yo creo que el problema, es decir, siendo grave como es, habría que situarlo en la crisis de idea de Europa. El otro día hubo una conferencia del coronel Baños, que es un experto en geoestrategia, y venía a decir que el futuro de Europa en sus actuales parámetros no es sostenible. Es decir, frente a los gigantes económicos chinos y estadounidenses, Europa, con la idea de disgregación en la que estamos instalados, con los populismos, con los nacionalismos de vía estrecha, no tiene salida. Y él decía, no tiene salida en primer lugar porque la población de Europa, es decir, está decayendo, está envejeciendo, y con esos recursos poblacionales y económicos el PIB de Europa me parece que va bajando. Ahora me parece que está en el 12% del global mundial, y dentro de unos años será el 7%. Y decía, lo que más nos debe preocupar, es decir, el estado del bienestar que tenemos en Europa, no solo ya en España o en Castilla-La Mancha, no es sostenible con esos mimbres. Es decir, que con esos mimbres no hay cesto de sostenibilidad y de bienestar posible. Porque es un tema, es decir, de calado serio y profundo. Pero a corto plazo lo que habría que era plantear políticas de fijación de la población. Es decir, que esto en los años 60 se produjo. Había leyes de ordenación rural. Yo creo que un equívoco es haber hecho un tratamiento homogéneo normativamente a situaciones que no lo son. Por ejemplo, tratar urbanísticamente igual al medio rural que al medio urbano. Tú no le puedes aplicar la misma ley del suelo, tú no le puedes aplicar los mismos principios legislativos. Es decir, y así ocurre que para municipios como Anchuras, la tramitación del POM, que es el Plan de Ordenación Municipal, puede durar de 10 años a 12.
Es decir, claro, cuando llega el urbanismo, como decía Oriol Bohigas, llega tarde. Es decir, el urbanismo llega tarde, es tan incompetente como la justicia que llega tarde o como la sanidad que llega tarde. Es decir, que tendremos ese urbanismo, tenemos esa potencia ordenadora, pero es escasamente práctica. Y frente a esa política que dices tú de fijación de la población, lo que se contempla es quizá lo contrario, es decir, políticas en las que la ciudad se convierte en una especie de parque temático a visitar. En vez de que la gente viva en esa ciudad, pues cada ciudad quiere ponerse la etiqueta, sobre todo yo creo que a partir de los años 90, con Barcelona, con Madrid, con Sevilla y sus eventos, ¿no? Pues hubo ahí esa necesidad de poner cada ciudad, ¿no? Identificarse de alguna forma, ¿no? Pues, las ciudades del norte, Valencia, y quizá nuestra ciudad, que es una ciudad pequeña, ¿no? Pues siempre ha tenido esa necesidad y esa búsqueda inconclusa de su identidad, de cómo nos vendemos de cara al exterior. La ciudad del Quijote pues es el recurso como más recurrente, ¿no? Pero claro, eso lo que genera es algo que también habíamos hablado tú y yo, que era esa estacionalidad económica que antes se manifestaba en el ámbito rural, ¿no? En la agricultura, pero que ahora se manifiesta en el ámbito turístico, que hay ciudades o hay pueblos que están llenos 4 meses al año, pero el resto está vacío. Entonces, ciudades de interior, en Castilla-La Mancha, pues sí hay 2 ciudades, patrimonio de la humanidad, que tienen visitas constantes, pero claro, luego hay otras ciudades. Guadalajara también tiene su particularidad por la cercanía a Madrid, pero Ciudad Real siempre está ahí buscando su identidad. Entonces, ¿de qué forma tú crees que este paradigma, ¿no? de la ciudad temática nos ha afectado o está atravesando de alguna forma las decisiones a corto plazo que se están tomando? Es que el análisis central es que el turismo no es la panacea de ningún... Ahora están haciendo ya cantos de Fitur, el otro día venía o ayer en prensa, diciendo Castilla-La Mancha va a exhibir una musculatura de plástico, porque en definitiva lo que se exhibe en Fitur es una propaganda promocional, porque el hecho claro y cierto es que el turismo, es decir, como actividad económica que tiene un peso en el PIB del 12 o del 13%, es absolutamente estacional en el 80% de sus actividades y servicios. Hay un turismo continuo, pero piensa por ejemplo en el turismo de nieve. El turismo de nieve funciona 3 o 4, o el turismo de playa, que es lo que se está promocionando. Y entonces frente a eso, es decir, lo que ha surgido en los últimos años, lo denunció hace ya también algunos años Ignacio Solá Morales, cuando hablaba del patrimonio arquitectónico y la tematización de los parques que se estaban produciendo. Tú has dicho el caso de Ciudad Real, Toledo está presidiendo un parque ahora, el Puy de Fuy ese, que promueven unos franceses, y porque ven que el turismo es la tabla de salvación, de la misma manera que el medio rural como recurso económico ve el turismo rural, que llega hasta donde llega. Es decir, creo que el turismo es un fantasma que está desfigurando determinadas cosas. Hace ya muchos años Manolo Vázquez Montalbán hablaba que en el reparto de la División Internacional del Trabajo, que creo que sigue vigente, a España le había tocado, decía, la condición de balneario.